Bueno, abrimos, Mauri. Lo anticipado, le vamos a dar la bienvenida. Vive la vida, se pasa la vida estudiando, más que los médicos que Más que, más que caprichosamente, estudiando, investigando. más que claro, investigando, pero es una locura esta. ¿Eh? Bueno, es doctora en ciencias biológicas. Bienvenida, Vanina. Muchísimas gracias, Raúl. Vanina Barney es la hija de un amigo que tuvimos la posibilidad de relacionarnos mucho tiempo, que tenemos esa buena relación y me ha contactado con ella. Después veremos por dónde vamos. Hablaremos de bacterias, Mauricio, hablaremos de microbiota, hablaremos de animales, de la interrelación con los humanos, de saber si es el intestino el segundo cerebro que tenemos, como para muchos no lo sabemos tanto. Bueno, contame un poco de vos, tan joven. Bueno, Bienvenida primero. Muchas gracias por invitarme, un placer conocerlos. ¿Te sorprendió que un programa se ocupara de eso? Me dijiste, cometo una infidencia en audio. Sí, a lo mejor es un tema de ignorancia mía, pero bueno, más Sí, que no es común. me sorprendió y me dio, digamos, me agradó mucho que ustedes, además por lo que vos me comentabas, tenías un conocimiento del tema, sabías algunos detalles y me gustó mucho saber que el público en general puede, digamos, tener contacto con este tipo de temática que quizás no es tan accesible o quizás no siempre se hace atractiva, ¿no? ¿Sabés lo que pasa, Vanina? Que justamente ahora hay un montón de patologías que aparecieron, Exacto. sobre todo en los seres humanos, tan vinculados al tema de los microorganismos naturales o normales, de la flora bacteriana normal que tenemos, la denominada microbiota. Yo qué sé, intolerancia al gluten, que antes no aparecía, el famoso SIBO, que es otra patología, que ahora justamente la gente está realmente muy atenta a todos estos cambios. Exacto. Así que me parece que vos le vas a dar esa impronta científica, digamos, como para que la gente no piense que solamente son mecanismos, viste, distractivos, o que los médicos, viste, que dicen, cuando dicen que es un virus porque no saben qué tienen, Claro, cuando claro. dicen Una nueva bacteria. patología, SIBO Sí, es sí. porque no sabe qué es. Totalmente. Bueno, un Exacto. poquito para orientarlos en eso. Y es tan común el sin gluten, ¿no? Que hoy sí. hasta el que no Las lo sufre intolerancias, pregunta, ¿viste? esas intolerancias son terribles. Aparecieron. Trabajás como investigadora asistente del CONICET Exacto. en la Universidad de Luján. Exactamente. Hermosa Yo tarea. soy investigadora de CONICET y mi lugar de trabajo es en la Universidad de Luján. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo decidiste que tu carrera, tu secundaria se orientara a eso? Con papás que están por otro camino, Sí. no necesariamente por ahí. Bueno, tengo, digamos, un antecedente de mi papá. No sé si él te había comentado en alguna oportunidad que él estudió antropología. No. Entonces él hizo Sé que varios años de una hoy carrera tiene tiempo y se científica. dedica un poco a eso, pero no. Él le gusta muchísimo, Sí. sí, ese área. Él estudió unos 3 años de antropología y yo quería estudiar antropología en un inicio, me interesaba un montón, leía mucho sobre Egipto y otros temas así como de ¿En historia. épocas de secundaria ya de Sí, a los definiciones? 15 años más o mira. menos, como que me gustaban mucho. Y en ese momento como que se creía, yo no conocía lo que era la carrera científica. De hecho, cuando entré a estudiar biología no tenía claro bien cómo iba a ser científico, ¿no? Ser investigador. Y me conecté un poquito por ese lado, pero como que parecía que no iba a tener trabajo si era antropóloga, que después me enteré que es muy similar, porque es una carrera de investigación, es muy similar a el proceso, digamos, a la que realmente hice, que fue biología. ¿Cuánto que preocupa el futuro? Claro, ¿Tendré exacto. trabajo el día de mañana? ¿Será redituable? Claro, eso me llevó a... Bueno, yo tenía una amiga que es hija de unos amigos de mis papás, que empezó a estudiar biología, es 2-3 años mayor que yo, y me incentivó, me dijo, yo tenía la duda, me gustaba la biología en general, digamos, y me dijo, no, pero mirá que hay trabajo, yo estoy estudiando y veo cartelitos en la universidad, y bueno, fui a orientación vocacional, me dijeron que iba bien por ahí, y bueno, me mandé, pero después a lo largo del proceso me enteré bien qué era lo que iba a hacer, en qué consistía. ¿Y mientras desarrollabas ese proceso tuviste ganas de bajarte en algún momento? Porque se va complejizando la carrera. Sí, no, siempre como que quería terminar, había momentos que se hacía muy largo, lo que sí quería era empezar a trabajar. El tema de la carrera acá, bueno, voy a dar una opinión mía, esto ya es personal, una opinión. En Argentina es un poquito larga, especialmente si la haces en una universidad pública, es muy buena el nivel. ¿Larga de cuántos años hablamos?
Y más o menos, sin contar el CBC, son unos 6 años. Claro, suma una bocha y de después tiempo. haces un año más de tesis. Claro. Yo la hice en la Universidad de Buenos Aires. Podés elegir hacer tesis o no, si no tenés que hacer una materia. Y tenés el CBC, que es un año más, que yo el CBC lo agradezco un montón porque me niveló. Los conocimientos que necesitaba para la primera materia no los traía de la secundaria. Entonces, para mí estuvo bárbaro hacer el CBC. Y, por ejemplo, matemática y un montón de cosas que no lo había visto bien, lo aprendí ahí. Pero el tema es que es larga la carrera, ves un montón de cosas, quizás se puede hacer como más enfocada, en otros países es como un poquito más cortita, pero a grandes rasgos lo que te podría decir es que es como el nivel de maestría de otros países, que por ahí terminan con un nivel, hacen 4 años de carrera y después hacen una maestría de 2-3 años, y más o menos nosotros, por lo menos en la UBA, terminamos con ese mismo nivel, pero se hace larga y normalmente no se termina en ese tiempo, se tarda un poco más. ¿Y cuándo fue que, bueno, pero satisfecha al hoy con lo que has hecho? Sí, sí. Me gustan otras cosas, no es lo único que me gusta, pero es como una parte mía que digamos, que me gusta y, digamos, además es una carrera muy linda, no es nada monótona, depende mucho de la motivación de uno, es muy cambiante y también lo que vayas haciendo lo propones vos, obviamente que hay un sistema, pero muchas veces podés elegir el tema, otras veces no tanto, pero es muy linda la carrera. O sea, si vos tenés motivación, es una carrera muy linda y la podés conectar con soluciones reales, con problemas reales. Es muy amplia, hay muchos temas, prácticamente que a lo mejor un biólogo molecular y un ecólogo no son dos carreras distintas, pero son muy diferentes porque tienen conocimientos muy específicos en ese área. Entonces está bueno porque uno puede como orientarse en lo que más le gusta. Déjame emparentar algo que me decías en un audio, ojalá que alguien que vea también, si tiene el entusiasmo, se contagie. Sí. Y creo que hubo como un golpe, ¿no? A partir de biólogos hablando en un barco y descubriendo el fondo del mar argentino, con unas imágenes estupendas, excelentes, de una buena toma, pero una discusión que te quedabas mirando sin tener ninguna relación directa con la biología ni con la ciencia. Sí, te llamaba la atención. Es una idea buenísima, la verdad, porque bueno, había como una especie de, quizás en el último tiempo, desconexión o quizás mala fama a la ciencia de una parte de la sociedad, digamos, entonces está buenísima la iniciativa para conectar a la mayor gente posible, al menos con ese campo, que es como más visual, digamos, que llega más a la gente. Después hay un montón de ramas de la investigación que no son tan evidentes o no se pueden mostrar de esa manera, pero es como una forma de mostrar todo lo que se puede hacer, ¿no? Una parte de todo el campo que es tan amplio de variedad de investigaciones que se pueden hacer. Te dejo, Mauri, hablemos del CONICET. Marianela Candolfi es una laburante de CONICET con quien hablamos siempre, en épocas tan difíciles, donde no se suman presupuestos, se vuelcan los presupuestos. Por ejemplo, estas tomas que se sacaron del mar, faltan estudiarlas y no está viendo los presupuestos suficientes. ¡Ay, Dios! Pero vos sabés que creo que ese tipo de deficiencia que tenemos es más motivador. Porque el argentino, claro, tiene que buscar con los elementos que tiene. Entonces, viste, dice, bueno, tengo toda la tecnología y no sé ya para qué sirven estos aparatos. En cambio, no tengo nada, tengo un microscopio que pobre se le cayó la patita, le tuve que atar con alambre para que no se me desarme. Y de pronto tal vez nazca la motivación, pero tal vez incluso despertemos la motivación en algunos de los hijos de los televidentes, ¿no? Que de pronto no la conocía muy bien. ¿Hay muchos estudiantes en biología? Sí, hay más que cuando yo empecé la carrera, que no eran muchos, ahora cada vez hay más. Bueno, yo lo veo en la Universidad de Luján. No tengo los números exactamente, pero sé que en la UBA había cada vez más inscriptos y era un poquito más conocido el campo, por suerte, a pesar de que, bueno, vamos pasando el país por diferentes etapas, es como que cada vez se conoce un poquito más, por lo menos de la parte de biología, hay muchas áreas de investigación. Incursionaste en un montón de cosas, así que se nota que sos inquieta de chica, me parece, ¿no? Usted es un alma inquieta, por eso, sí, por eso viene el tema de la investigación. Sí. Después tal vez lo toquemos, pero me parece importante, ¿por qué te dedicaste ahora al tema de los microorganismos intestinales, la microbiota y bueno, toda esa línea que es tan, ya digo, innovadora, ¿no? Y que de pronto los científicos, los médicos están
por ahora organizándose para verificar qué tipo de patologías aparecen por un desequilibrio en estos mecanismos, ¿no? Bueno, a mí siempre me gustó el área de la ecología en general y como la microbiota es una comunidad de microorganismos, digamos. ¿Por qué no está... contás que para muchos estamos Exacto. hablando en chino básico? ¿De Exactamente, qué hay que hablan estos tres? Hay que empezar por ahí. Bueno, yo trabajo en microbiota intestinal de animales. La microbiota es la comunidad de microorganismos que viven, en este caso, en el intestino de animales, como el doctor estaba comentando, que ahora también se conoce bastante sobre el intestino humano. Obviamente se llamaba anteriormente, el término más conocido antes era la flora intestinal, y ahora se utiliza más el término de microbiota. Me cambiaron. Pero también ya se está conociendo este término. Tenemos diferentes tipos de organismos en la microbiota, que pueden ser bacterias, virus, protistas, que son otros organismos unicelulares, y hay conexiones, o sea, están en un cierto equilibrio los organismos entre sí, ¿no? Entonces forman una comunidad que cumple diferentes funciones y a veces se puede considerar incluso como un órgano más. Por ejemplo, en el caso del intestino humano es importantísimo, algunas bacterias tienen funciones en la digestión y en un ¿Algunas montón de como procesos. cuántas? Tenemos una bocha. Para que te hagas una idea... 2 millones es una locura lo que estoy diciendo, ¿no? No Por te voy a dar dar un números, número, te voy a pero- decir que hay más claro en el intestino que todas las células de la piel, por ejemplo. Pero claro. No me acuerdo en este momento si No las de todo el importa, cuerpo, no pero importa son eso. muchísimas bacterias y sin contar otro tipo de microorganismos que hay. Que son normales, ¿no? Para que Exacto, tranquilizar sí. a la gente. Exacto, son son- componentes que ayudan justamente a la digestión, que ayudan a la incorporación de esos alimentos Trabajan dentro para del torrente nosotros sanguíneo, también, ¿no? seguro. Para nosotros. Pero bueno, justamente ya habló de una palabra muy importante, que es equilibrio. Exacto. Cuando se rompe ese equilibrio, ahí empezamos con los Ahí problemas. empezamos con los problemas, exactamente. Sí, como usted decía, son normales y son necesarios. Justamente cuando faltan algunas especies o hay un desequilibrio, que el término específico sería disbiosis, es cuando se rompe el equilibrio natural entre distintos organismos, especialmente yo estudio las bacterias, empiezan los problemas y ahora, como decíamos al principio, se están asociando algunas enfermedades crónicas como la diabetes, la intolerancia al gluten y muchas otras, la enfermedad de Crohn que produce, el intestino, el síndrome de colon irritable. Esto me lo dijo una médica que conozco, ahora se está como explicando un poquito por el tema de los desequilibrios en las bacterias intestinales. ¿Que estuvieron siempre y hoy se están tratando de explicar o que aparecen ahora? Las enfermedades siempre estuvieron, digamos, y se investigaron y bueno, se trataba de encontrar causas. Hay muchas, no creo que sea solamente el desequilibrio de la microbiota, pero ahora recientemente se está encontrando que estos desequilibrios que tienen que ver con un montón de factores, por mencionar podría ser el consumo de antibióticos, el estrés, la alimentación, están conectados con estas enfermedades. Quizás no son lo único que las origina, pero tienen Che, relación. Mauri, como médico, qué común el tomate tal antibiótico 500. No va a pasar nada. Nada es gratis casi en un la vida. Claro, es casi Nada un es gratis comentario en la vida. entre pares. ¿Viste? Mira, a mí me hizo bien, tómate tal. ¿Viste cuando Sí, uno exacto. siempre ha insistido en que no hay que consumir antibióticos Totalmente. porque sí, porque me parece que convendría justamente por estos trastornos que traen el organismo, ¿no? O sea, no fue gratuito el hecho de ir a la farmacia y me da tal Sí, medicamento, sí, sí, me sí. da tal antibiótico, me da tal otra cosa. Porque uno toma en forma intempestiva, sin necesidad, sin criterio. Entonces, no es gratuito, vuelvo a repetir, eso ha provocado justamente en muchas personas el tema del colon irritable, la colitis ulcerosa, trastornos realmente definitivos para todo el resto de su vida. Justamente porque el antibiótico no es un caramelito, no es algo que Exactamente. es extraño al cuerpo, provoca justamente la agresión
a bacterias que son patógenas y a algunas que no, que son beneficiosas para nuestro organismo. Eliminamos las malas y también las buenas. Y ahí tenemos las complicaciones, ¿no? Hasta pensando en el doctor Santos Tieso, si nos estuviese viendo, podríamos pensar que tampoco una simple aspirina es de consumo habitual. Digo, Seguro. Tómate una aspirina. Ya Sí, está, sí, no pasa bien nada. irritante. Bien al irritante. gasto. Para seguir, ¿cómo es este enlace entre el CONICET y la Universidad de Luján? Está buenísimo. Sí, es buenísimo. El CONICET, cuando uno es investigador de CONICET o becario de CONICET... ¿Cuánto hace que lo sos? Becaria fui unos 7 años aproximadamente, no solo del CONICET, sino de la agencia, y de investigadora hace 3 años, que eso no hace mucho. Estoy en la primera categoría, que hay varias categorías de investigadores. Y bueno, cuando uno trabaja para el CONICET ahora tiene lo que se llama unidades, digamos, de gestión, que son como institutos específicos del CONICET, pero uno puede tener lugar de trabajo en universidades y en otras instituciones, digamos, que no sean directamente del CONICET. No hay ningún problema, es tu lugar de trabajo. Vanina, uno piensa, uno dice investigadora. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Qué haces? Es difícil de explicar. Pero tenés que contarlo, porque la gente, viste, piensa investigadora, ¿qué dice? Un laboratorio, las ventanas, un montón de elementos, microscopios, aparatos, Buena ¿no? pregunta. Centrífugas, un montón de aparatos. ¿No? ¿Cómo es tu trabajo? Es tan buena la pregunta, mira, que lo va a contestar después de la pausa. Bueno, voy a ser totalmente original. Qué original, Y qué bueno. volvemos a hablar de la flora intestinal. ¿Es muy antiguo decir esto ya? Para que no la está tan gente en instalado general se microbiota, entienda, ¿no? de a poquito Va cambiando. está como medio de moda la palabra, se está como insertando. Con ella que es investigadora volvemos, dale, ya venimos. Bueno, no nos quedamos sin respuesta. ¿Cómo era, Mauri? ¿Por dónde va el laburo de una investigadora en lo cotidiano? El mito de la gente, ¿viste? Siempre nota al investigador, ¿viste? Con los pelos largos, con los anteojos. Bien ¿no? científico. Los anteojos, ¿viste? Llenos de aparatos, llenos de microscopios, ¿no? En un lugar así, medio inhóspito, ¿viste? Con frío en invierno, con calor en verano. ¿Cómo es tu trabajo? Contanos un poco. Excelente pregunta. Sí, eso no digo que no exista algún tipo de investigador así, pero no es el único tipo y yo soy de otro estilo. Yo soy de otro estilo porque yo me enfoco más que nada a una rama que es más que nada, son métodos que se llaman bioinformática, métodos bioinformáticos, que básicamente son métodos de análisis informático especializados para el análisis de datos biológicos. Hay gente dentro del área de la biología, no solo de la carrera de biología, de otras carreras de investigación, que se enfoca en aprender este tipo de métodos y justamente mi trabajo en microbiota requiere ese tipo de análisis. A mí, por ejemplo, para que se imaginen otro tipo de biólogo, me gusta mucho trabajar en el campo, hacer muestreos de campo. Eso lo hice durante la primera parte de mi carrera, cuando hice mi tesis de licenciatura, que trabajaba recolectando artrópodos en campos de soja y viendo la diversidad de artrópodos, de arañas, de insectos, etc. Campo puro. Campo puro. Bien. En ese momento no hacía informática, pero para analizar esos datos necesitaba saber estadística, que también es como muy fuerte la parte de estadística en la carrera. Después, mi trabajo como epidemiología, hice mi doctorado en una temática de epidemiología molecular con una bacteria que se llama Leptospira. Y ahí la parte informática sí tenía un poquito, pero era más de laboratorio, era más trabajo de laboratorio. Pero a mí no me encanta tanto ese tipo de trabajo y me gusta más estar en la computadora haciendo informática, análisis informáticos. Entonces, en este momento, el tipo de datos que yo tengo de microbiota son secuencias de ADN de bacterias, de muchas especies de bacterias diferentes que forman parte del tipo de microbiota que yo analizo, que es de animales. Para generar esa información hay una parte de laboratorio, normalmente, que es tomar muestras del intestino de animales. Después nosotros con técnicas de laboratorio extraemos el ADN y después hacemos algo que se llama secuenciar el ADN. Secuenciamos un pedacito del ADN que nos ayuda a identificar qué especies de bacterias hay en esas muestras.
En este momento yo, por diferentes razones, parte de falta de presupuesto para hacer trabajos de laboratorio, para mandar las muestras a secuenciar, que eso es muy caro. ¿En este país falta de presupuesto? Qué raro, ¿no? Es No. extraño. Es raro, Y en este pero bueno, a momento veces pasa. es extraño, sí. A veces puede ocurrir. Sí. Bueno, entonces nosotros ahora tengo un proyecto que es el principal en el que estoy trabajando, que es con datos que se generaron en todo el mundo y están depositados en una base de datos. Estas secuencias de ADN que yo les comentaba, digamos, a lo largo de mucho tiempo, se fueron generando por diferentes grupos de investigación y hubo un grupo de investigación alemán que recopiló datos de microbiota de animales de todo el mundo y los subió a una base de datos que es pública. Entonces esa información del ADN de bacterias, está, por ejemplo, las bacterias asociadas al De todos, hospedador. de voy a cualquier poner animal, ejemplo. digamos. Hay de muchos animales de Mira, todo el mundo. Hay mira. animales silvestres, animales Domésticos. Por dar un ejemplo, hay microbiota intestinal de canguro en Australia. Hay microbiota de no sé, granjas de porcinos en China. De las vacas nuestras. Hay de vacas. Claro. Hay de, por ejemplo, me acuerdo muestras de Argentina de armadillos. Hay muestras de todo el mundo y no solamente de animales, hay de plantas, porque esta gente recopiló todos los estudios científicos que habían trabajado en eso, que estaban bien hechos, procesó como toda esa información, que ahora ya es informática, digamos, son datos que están en el plano informático y se pueden ya analizar, están listos para Y analizar. eso se va actualizando, me imagino, Se va porque actualizando. van cambiando los climas, van cambiando tal vez los Sí. animales, las formas de cuidarlo y Exacto. aparecen tal vez otros microorganismos. Exactamente. O sea, a Además través de una se- base después empieza digamos, a recopilar esa información y a acoplarse a lo que ya estaba. Exacto, y nuevas personas, ahora que ya existe esa base de datos, pueden subir muestras de ellos todo el tiempo, Claro. entonces se va agrandando la base de datos. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento, para dar el ejemplo de cómo esto lleva a cómo es mi trabajo, es descargamos solamente los datos que nos interesaban, que eran las bacterias, es decir, dentro de lo que es la microbiota, que incluye otros organismos, solamente elegimos las bacterias de diferentes animales de todo el mundo. Y ahora, por métodos informáticos, vamos a buscar en esa comunidad de todos esos animales qué bacterias zoonóticas aparecen. Las bacterias zoonóticas son aquellas que pueden contagiarse entre los animales y los humanos y producen enfermedad en los humanos. Por ejemplo, la bacteria con la que yo trabajaba anteriormente, que se llama Leptospira, la brucela, hay muchas especies de bacterias que pueden ser transmitidas entre los humanos y los animales. Por ejemplo, la borrelia, que es la que produce la enfermedad de Lyme, que se escucha a veces en los medios de esta bacteria. De esas bacterias, ¿cuál es el efecto en el humano para que la gente entienda? Son diferentes enfermedades, todas tienen mecanismos distintos porque son diferentes especies de bacterias, pero por ejemplo, la leptospira, que es en la que yo trabajaba, puede ser asintomática o en algunos casos puede producir un síndrome hemorrágico en los pulmones y puede llevar a la muerte. Claro. En ese caso hay casos leves, casos más graves, y cada bacteria produce una enfermedad diferente. Pero más allá de la enfermedad que produce, nuestro objetivo es decir, por ejemplo, en los canguros encontramos estas bacterias zoonóticas que no se habían encontrado previamente y están circulando en esta zona geográfica. Entonces, eso es como un puntapié para poder saber si hay algún riesgo de una enfermedad bacteriana emergente en una zona donde estos animales puedan estar en contacto con el humano, pueden tener un solapamiento del ambiente con el ser humano. Otro ejemplo podría ser los roedores, ¿no? Los roedores muchas veces están en áreas urbanas. Exacto, sí. Están en áreas urbanas, periurbanas. Nosotros ahora vamos a hacer como un análisis muy global y después, a partir de esa información, ya uno puede ir más específico a quizás un tipo de animal que le interese y ver cómo se está conectando o qué conexión, entre comillas, tiene con el ser humano, si están viviendo en un ambiente en común, si es una bacteria que quizás no se conocía que estaba en ese animal y quizás hay un riesgo también para el mismo animal u otros animales domésticos con los que convive, porque a veces los animales domésticos y los silvestres pueden estar en un mismo ambiente.
Es un trabajo que tiene como varias piezas, pero yo estoy mucho en la computadora. Y para volver a la pregunta del análisis de cómo es el trabajo en ¿De biólogo, tu tarea? hay muchas cosas que hacemos. Una de las cosas que hacemos es escribir proyectos para pedir dinero para investigar, porque generalmente nosotros, bueno, por ejemplo en mi caso, CONICET, la institución donde uno trabaja, le paga el sueldo, pero después para sus materiales de investigación, para ir a presentar los trabajos en congresos, para pagar publicaciones científicas, Todo eso se no requiere aporta. dinero que no viene de entrada con el salario. Entonces nosotros tenemos que escribir proyectos y pedir financiamiento para nuestro proyecto. Al Estado. Justificar, al ¿no? Estado, Justificar exactamente. la importancia del trabajo. Justificar la importancia del trabajo, proponerlo, y si entre todos los trabajos que se postulan hay diferentes convocatorias, no tanto nacionales, internacionales, se les asigna un puntaje y bueno, a los que tengan mejor puntaje se les da el financiamiento. Entonces ya con ese dinero uno puede comprar, en el caso de que trabaje en laboratorio, elementos de laboratorio. En el caso informático a veces se requieren licencias de software. Igual nosotros tratamos de trabajar con software libre, hay muchos programas son gratuitos y vamos con eso, pero por ejemplo para publicar, cuanto mejor es la revista científica, cuanto más se llama factor de impacto, digamos, mayor categoría tiene la revista científica, más cara a veces es la publicación. A veces, muy pocas veces puede llegar a ser gratuita, pero si son revistas muy buenas, tiene un costo. Entonces, todos esos son costos del trabajo que los tenemos que cubrir de alguna manera. Y son valores importantes. Sí. ¿No? Estamos hablando de una buena revista, publicar $2.000, $3.000, Claro, valores claro. muy importantes. Después, bueno, no sé, en el caso de... Yo uso mi computadora personal para trabajar, pero a veces necesitas capacidad de cómputo más alta. Y lo que se suele hacer es, en las instituciones, construir lo que se llama un clúster bioinformático, un servidor que es un conjunto de muchas computadoras, por decirlo de una forma muy rápida, muy potentes, que te ayudan a analizar más rápido los datos. Entonces, a veces es tanta la información, por ejemplo, cuando se secuenció el genoma humano, en secuencias de ADN, se tiene que procesar tanta información que si uno lo hiciera con su computadora personal serían meses, o semanas, o días. Vanina, ¿y la inteligencia artificial? Me imagino que te abre todo un espectro y un panorama. Sí. Lo que sí estaba pensando antes de hacerte la pregunta, mientras estaba pensando la pregunta, también si es confiable, ¿no? Porque con toda esta investigación que está en ciernes, ahí es una gran base de datos, enorme base de datos, la inteligencia artificial, pero bueno, Exacto. hay cosas nuevas que tal vez no estén, ¿no? Exacto. Muy buenas preguntas. Sí. Yo los estaría dejando, calculo que después los saludo, vuelvo para saludar porque el doctor hoy está hecho una estrella. por favor. No, está muy bien, por Dios. No, bueno, la inteligencia artificial, los chats, digamos que se utilizan para hacer preguntas, para analizar información, etcétera, se pueden usar en muchos campos, ¿no? ¿Los usás? Los usos, sí, Bien, sí. Hoy bien, por hoy bien. te da Resumen, una ventaja ayudan y enorme. acompañan. Sí, Bien. sí, Más sí. la paga, ¿no? El chat GPT que es que tiene un costo, Sí, ¿no? Que es mucho más específico, tal vez. Sí, yo ese no lo tengo, pero uso el gratuito que tiene limitaciones, y también hay un chat chino, no sé si lo conocen, que se llama DeepSeek. Sí. DeepSeek es muy bueno también. También es gratuito. Sí, ese es 100% gratuito. Hay unas funcionalidades que tiene ChatGPT que no las tiene, pero también funciona. Y está bueno, como a veces uno prueba los dos, ¿no? Y como va viendo, hay que usar el criterio propio. A eso iba. Están cada vez mejores, las respuestas que da, cada vez más especializadas, pero no llegan al nivel de un profesional de un área en particular, o de investigación, o quizás de otras áreas. Bien. Y muchas veces se equivocan, por eso es tan, Claro, pero tan acá- importante. Claro, vos tenés que determinar Sí. la veracidad, porque Sí. ella Claro, está no lo tomás como investigando. absoluto eso. Es que ella está investigando, Claro, están haciendo las cosas, claro. o sea que Exacto. lo que está es lo que está investigado ya, pero ella está generando cosas. Ella es una aportante a la inteligencia artificial, que después lo vamos a ver tal vez un biólogo dentro de 5 años, 3 Sí, sí, años, claro. ¿no? Entonces, eso es importante
mensurar, digamos, lo que te sirve, lo que realmente es creíble y lo que no, pues vos tenés que determinarlo, Sí. según tu juicio y tu experiencia. Total, lo bueno es que en mi caso yo, bueno, las personas ya de cierta edad tenemos una formación sin recurrir a la inteligencia artificial, entonces tenemos un criterio formado para poder, usarlo con cuidado y aplicando nuestro criterio. No es para nada para confiar ciegamente. Y voy a decir otra de las razones que ya excede la biología. Todos estos, inteligencia artificial generativa, creo que se les dice a los chats, Sí, sí. tienen sesgos. Todos tienen sesgos que tienen que ver con la información con la que se entrenaron, y también hay sesgos políticos porque se generaron en un país en particular con ciertos intereses, hay sesgos económicos, sesgos políticos. Y bueno, la información no es perfecta, no son como un ser humano, por supuesto. Te pueden acelerar para escribir, para muchas cosas, y sí recomiendo usarlo, porque hoy no usarlo sería una desventaja, pero siempre hay que usarlo con criterio. Es No- como, no se como puede una usar así. herramienta. Es nada una más. herramienta. Es como el nuevo Google, vamos a Sí, decir. sí, sí. Claro. Y sí, hay que tener en cuenta que a veces cuando uno no sabe la respuesta o cuando uno no tiene un criterio formado sobre un tema, te puede llegar A influir convencer tanto, o claro, influir. claro. Y es muy difícil que te diga que no sabe algo. Siempre Sí, sí. cuando vos le seguís preguntando sobre algo que ya le venís preguntando, le seguís más específico, como que te termina como dando la razón. No te dice al principio, esto No lo sé. no te lo manejo. Sí, no. sí. No, incluso hasta te sugiere. Sí, sí. ¿Querés que te averigüe algo más sobre esto? Mirá cómo sé. Sí. Igual está instalado, vino para instalarse, se quedó con nosotros Sí. y va a un futuro de perfección, ¿no? Sí. Salgo totalmente del tema. Mauricio dijo algo, me quedé pensando. Viste que uno ve a partir de la profesión, cual fuere, que elige algún resultado. El tuyo es a tiempo futuro siempre. Digo, nunca es tan instantáneo. Eso sí, ¿Se sí, manejan es esos cierto. tiempos? Es Tenés cierto, que no decirme sé. que es una pregunta hermosa. Sí, también es una pregunta Por excelente. favor, Todas te las agradezco preguntas son mucho. excelentes. Me siento muy afortunada de haber venido a este programa. No, dale. No, en serio. Pero sí, es a futuro. Entonces vos Sí, decís, no viste, se puede ser muy ansioso. Ahí está. A lo mejor en este área que trabajo yo es un poco más rápido, porque en este momento no estoy haciendo trabajo de laboratorio, entonces ya tengo Claro. datos de mucha gente de todo el mundo y voy directo al análisis. Igual, nosotros vamos a tener con mi grupo unos resultados que hay que pensarlos un montón, ver todo lo que se dijo antes sobre esa temática en otras publicaciones científicas, analizarlo con mucho criterio, darle muchas vueltas, y lleva un tiempo. Por ejemplo, estamos planeando de acá a un año sacar una publicación solo de eso. Entonces, es un tiempo que no es tan largo, pero es un tiempo. Y cuando vos haces trabajo de laboratorio, o hay veces que se hacen trabajos de campos a escalas, esa es la palabra clave, escalas temporales largas. Por ejemplo, querés ver cómo actúa algún fenómeno de acá a cierto tiempo, no sé, 5 años, 10 años, es a ese tiempo, ¿no? No lo podés acelerar. Y cuando trabajás en laboratorio, también todos los procesos tienen su tiempo, hay veces que tenés que repetir muchas veces los experimentos. Entonces sí, y todo lleva su tiempo, porque bueno, como decíamos antes, primero conseguir el dinero, después lograr conseguir los elementos de trabajo, todo el tiempo ir aprendiendo y haciéndose cada vez más específicos sobre el tema de trabajo de uno, ir a congresos, ir a actualizaciones. No es la parte que más te debe gustar, ¿no? Evaluar, pedir, mira, necesitamos tanto, No, para me nada. imagino. Sí. Estaría bueno entrar y ya tener el dinero, ¿no? Ya tener el dinero. Claro, por lo Pero menos bueno, esa área resuelta. Hay una parte buena, que es que en ese proceso uno aprende mucho también al escribir proyectos. Es un poco tedioso, porque es frustrante, porque si no te dan el dinero es como un tiempo que se invirtió ¿Qué quedó ahí? y quedó, digamos, no es perdido porque aprendiste y todo, pero no dio como un resultado inmediato bueno, ya puedo empezar a trabajar. Entonces tenés que presentarte siempre a varios tipos de proyectos, además que cada proyecto tiene requisitos específicos y vas como adaptando tu trabajo para que cuadre en esos requisitos, etcétera. Entonces, más o menos que casi todos los investigadores
piden proyectos, van a reuniones científicas, a congresos, etcétera, escriben publicaciones, algunos están en el laboratorio, algunos hacen trabajo de campo, algunos hacen análisis informático, para resumir. ¿Te gusta que te digan científica? ¿O te da igual? Sí, me da igual, como los títulos, y eso no me da lo mismo. No te suma. No. Bueno, contame, ¿cómo fue la experiencia? Por ahí ya lo has vivido antes, pero no te lo había preguntado, de estar en un congreso, me imagino, de semejante envergadura en Alemania, por ejemplo. Sí, mira, en Alemania realmente fuimos a hacer un taller específico para este trabajo que comenté recién de las bases de datos. No fue tanto un congreso, sino fue como una reunión de grupos de trabajo que estamos trabajando con esa misma base de datos. ¿Quién armó esto? Y lo armaron de este instituto de investigación que se llama IDIB, que está en Leipzig, en Alemania. Sí. En Sajonia creo que es el estado. Entonces fue así. Este es un instituto que pertenece a un instituto más grande, y es como una subdivisión que se dedica a temas de biodiversidad. Y microbiota es un tema que tiene que ver con la biodiversidad microbiana, digamos. Entonces hay una investigadora que es uruguaya, estadounidense, que está trabajando allá, y ella quería, primero hizo una revisión de publicaciones científicas para buscar todas las que hayan trabajado con microbiota y con una metodología en particular que usamos nosotros, porque hay varias metodologías. Entonces eligió solamente esa, hizo la revisión de trabajos, extrajo los datos que estaban bien tomados, que estaban bien documentados, etcétera, y ella y su grupo los subieron a una base de datos. Entonces, lo que observó es que había muy pocos datos de ciertos lugares del mundo. Había mucho más datos de Europa, de Estados Unidos, de China, los lugares que tienen quizás más financiamiento para investigación. Que de acá, por ejemplo. De América, exacto, de Sudamérica, incluso de África, había pocos datos. Claro. Entonces, este grupo empezaron a organizar reuniones que se llamaban datatones con gente de las zonas, con investigadores de las zonas donde había pocos datos, para ayudarlos a que suban sus datos a esa base de datos y completar esos huecos. Y el primer datatón, que fue virtual, era como una especie de reunión científica virtual, llamó a la gente de Uruguay y de Argentina, y después en la segunda ocasión de varios países de Latinoamérica. Entonces ahí fue como yo me conecté con este grupo de Alemania, y asimismo me conecté con mis compañeros de trabajo de microbiota animal, que son 3 personas de México y una persona de Colombia que está en el mismo grupo de Alemania. Y así otra gente, también latinoamericana, formó grupos de trabajo en otros temas, en microbiota de plantas, de suelos, de agua, que también tienen sus comunidades bacterianas. Y en este taller que hicimos, nos juntamos 4 grupos de trabajo de distintos microbiota, pero de distintas cosas, de animales, de plantas, de agua, etc. Y la idea era como brindarnos todas las herramientas y los conocimientos necesarios para ayudarnos a concretar nuestro trabajo, que poder generar la publicación científica a partir de lo que estamos haciendo. Entonces, sí, la primera vez que fui a Europa, y a un país europeo, y fue una experiencia increíble, porque además ellos nos cubrieron los gastos, todo. Ya de arranque eso está bien. Sí, ya de arranque eso es una maravilla. Claro. Y se nos cubrieron a muchas personas, porque éramos alrededor de 20 personas, para ayudarnos y cubrir todo lo que nos faltara para que eso se concrete, que también les viene bien a ellos porque ellos forman parte de esos trabajos. Y nos reunimos en un instituto todos juntos y tuvimos reuniones grupales donde discutíamos temas generales, y después de estos 4 se iba a una sala en particular y avanzaba sobre lo que les faltaba de su tema, y nos iban a ver investigadores especializados en estadística y en microbiota, en ecología en general, que son más experimentados, para ayudarnos al análisis de datos y al background general del trabajo. Que no nos coma la realidad, hay un mundo posible, Mauricio. Sí, seguro. Hay un mundo posible. O sea que una pregunta que se me ocurre, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu ambición? ¿Descubrir algo? No en lo que estás trabajando, sino tu deseo personal, ¿no? Tu
tu norte, digamos, es hacer algo que impacte, que sea revelador, que te descubra vos mismo, que vos mismo descubras o que de pronto te magnifique algo. Mira, espero no decepcionarte. Con No, la no, respuesta, no, para pero- nada, porque me Sí. imagino cosas, viste, que... ¿Sabes por qué también? Después la segunda pregunta era que se abre mucha expectativa porque todos están en la misma, ¿no? Con muchos grupos de trabajo y todo el mundo quiere un poco salir, ¿no? De decir, miren lo que traje, ¿no? Sobresalir, sí, sí. Mi expectativa, yo no tengo como una expectativa así de grandeza en cuanto a fama o hacer un descubrimiento impresionante, puntual. Yo estoy muy conectada con hacer trabajos que aporten algo a la mejora del medio ambiente. Al O sea, vos sos un conocimiento de la engranaje diversidad. más. Sí. O sea, te consideras un engranaje. Pero de resultas de tu investigación puede surgir algo. Puede surgir ¿no? totalmente. Como totalmente. Eureka, ¿no? No hay una cuestión, en mi caso, porque en el área de la investigación hay muchas cuestiones de egos, de decir, ay, quiero lograr esto. Sí, sí, no sí. es que esté mal ni Claro, nada. claro. Quiero lograr esto, quiero descubrir esto, quiero sobresalir. Yo puntualmente estoy como centrada en lo que estoy haciendo, que me guste el proceso de lo que estoy trabajando, que trabaje cómoda con buenas personas, que sea una comunidad como horizontal, digamos, y que el resultado de mi trabajo sea ayudar al medio ambiente y a la comunidad que constituimos los seres humanos, los animales de todo tipo y el medio ambiente. Hay un concepto que está de moda que se llama Una Salud, o en inglés One Health, que lo que dice es que todos los seres vivos y el ambiente que los alberga o que los rodea estamos conectados. Entonces, todo lo que le pase a cierto grupo de animales va a impactar en el ambiente y en el ser humano de alguna manera, ¿no? Claro. Y es así. Por ejemplo, las enfermedades emergentes son un ejemplo. Ujú. Si hay un cambio en la ecología de algún animal silvestre, por ejemplo, puede, por ejemplo, la superposición de los hábitats de ciertos animales domésticos con los silvestres puede hacer que una bacteria que estaba solo en animales silvestres salte a los domésticos y de ahí salte al ser humano y emerja una enfermedad en el ser humano, COVID, una por pandemia. ejemplo. COVID, Exacto, por con la ejemplo. pandemia, que es el tema más conocido. Entonces me gusta como generar conciencia y trabajar en un área donde se vaya demostrando, se vaya mostrando que eso es real y que todo lo que hagamos como seres humanos impacta en el medio ambiente y en nosotros seres vivos y termina impactando también en nosotros porque Ujú, a veces ujú. nos olvidamos, pero formamos parte del ambiente, Totalmente. somos un elemento ¿Ves? más del ambiente. Lo que en esta sociedad nuestra que es tan agresiva, tan violenta, tan preocupada por sí mismo, esta es una función humanista. ¿Entendés? Que creo que lo que necesitamos mucho en nuestro país sobre todo y en Sí, toda sí, la sí, sociedad, ¿no? Un rasgo más de humanidad. Y me parece que es la búsqueda de ustedes Sí. en este grupo que se conforman, que son de autoayuda, ¿no? O sea, todos colaboran para un objetivo en común. Exacto, sí, sí, sí. Y todos nos gusta mucho y nos motiva el objetivo de nuestro trabajo. Y bueno, eso hace que lo queramos hacer lo mejor posible y es algo bueno y comunitario. Claro, y además se Mucho eso. establece, me imagino, unos vínculos hermosos entre Sí, gente sí. de distintas sociedades, de distintos Sí. países que... Exacto, es muy lindo eso, conectarse con gente que a veces uno pensaría que es tan distante o tan diferente de otras culturas y esto nos une y al final te das cuenta como que la base es la misma Claro. con toda la gente. De Alemania te fuiste a México, que te es más común porque has vivido... ¿Cuánto tiempo viviste Yo en México? viví 5 años y medio Bien, en México. y sí. también por lo mismo, digamos, por otro congreso Claro. o reunión de trabajo. Fui primero a México en agosto y después en septiembre fui a Alemania y a México sí fui a un congreso Bien. de ecología microbiana. Un congreso internacional que es el más importante de esa temática, entonces siempre es muy bueno. La edición anterior fue en 2023 y fue en Argentina, en la Universidad de Quilmes. Y bueno, ahí pude participar y me encantó los temas que había, o sea, van diferentes personas y muestran sus trabajos que están haciendo, digamos, actualizados. No tanto en microbiota humana, hay algunos de microbiota humana también, pero más que nada en microbiota del medio ambiente y de animales. Entonces va gente que hace cosas muy, muy interesantes y es muy interesante también la gente de Latinoamérica que
que a pesar de sus dificultades, sus faltas de presupuesto, ha podido conectarse y ha podido hacer investigaciones ultra interesantes. Por ejemplo, me acuerdo un trabajo que era sobre el fondo marino, justamente se conecta con lo del streaming de CONICET, que hizo un chileno, y también sin fondo se conectó con un grupo de Canadá, hicieron un trabajo hermoso del fondo marino. El desafío que decía Mauricio es doble. No tenés presupuesto, pero tenés creatividad. Pero tenés, claro, activás de otra manera. Es decir, bueno, Sí. si tuviese todo, quizás sea más rápido y más fácil, ok. Sí. Pero si no, activás igual. Activás y uno se motiva un montón cuando va a estos congresos. Esto me pasó en este congreso. Yo llevé como la primera aproximación de este trabajo que les cuento que estamos haciendo con el grupo de Alemania, y conocí otros trabajos de áreas muy diferentes y es muy lindo saber todo lo que se está haciendo, y siempre tiene como fines que aportan, ¿no? Que aportan algo a la humanidad, al ambiente, a la salud. Vanina, vos que estuviste 5 años, Sí. ¿cómo es la experiencia de México con el tema del CONICET nuestro? ¿También tienen los mismos problemas que nosotros? ¿Están más organizados, más protocolizados? ¿Le dan bolilla, le dan elementos? No teniendo que justificar tanto tal vez para hacer estos trabajos. Es similar en algunos aspectos y diferente en otros. Problemas, hay muchos problemas también. Lo que sucede allá, voy a contar mi experiencia, quizás no tengo el conocimiento total, digamos, pero es parecido. Hay algo que se llama CONACYT, que es el CONICET de allá, que también da becas, y ellos hacen normalmente una maestría y después un doctorado. Acá en Argentina podemos hacer directamente el doctorado. Entonces los estudiantes hacen su carrera de investigación de esa manera y después ya pueden postularse a puestos de investigación. La cosa buena que tenemos en Argentina, que ojalá no se vaya a perder, es que el CONICET tiene lugares de trabajo para los científicos, tiene puestos de trabajo para los científicos, que es la carrera de investigación en la que Sí. yo estoy, por ejemplo. En México y en la mayoría de los países no suele pasar eso. Lo que había en México era algo parecido, que llamaban cátedras, que las daba CONACYT, pero eran de 3 años. Entonces vos estabas solo 3 años y ya tenías que buscar otro trabajo, o bueno, era un poquito más complicado. También recientemente sacaron un poco de presupuesto, pero los investigadores que ya están ubicados, yo estaba en una institución que se llama Sinvestav, que para dar un ejemplo es como si fuera el INTA, muy parecido. Los que ya tienen un puesto de investigación están mucho mejor pagos, y las becas en dólares también están mucho mejor pagas. En todo lo que no es Latinoamérica, nunca la investigación, nadie es rico, vamos a decir, pero sí está como mejor la gente. Y bueno, nada, entonces eso te da como cierta también estabilidad, ¿no? Claro. Y bueno, acá como que estamos un poquito inestables en ese sentido y pensando en... ¿Te parece? No sé, yo digo... Está sonando. ¿Estuviste a gusto? Esto es lo más importante. Sí, súper, Bueno, súper. yo agradezco a los que nos acompañan en tantos años de este programa de salud, a Mauricio. Me permite entrar en otra historia, en otra. Te abre la cabeza para otras cosas, y eso es maravilloso. Me encantó conocerte. Igualmente. Doctora Vanina Barney, una Barney pura, cariñosa Sí. papá. Muchas gracias. El saber tanto te lleva a cuidar el medio ambiente y a cuidar tu cuerpo Sí. de manera particular, ¿sí? En lo Sí. tuyo, en lo que ingerís en tu vida normal. Sí. ¿Lo haces? Sí, ¿Sí? sí. Yo soy, no todo el mundo, yo como que soy particularmente consciente de esas cosas. A veces uno se pone medio... Por eso digo, extremo. esa conciencia te lleva. Bueno, claro. No hay que llegar tampoco a ser neurótico, ¿no? Pero sí, la alimentación y la calidad del agua y del aire sí, principalmente la alimentación, que hay cosas que uno ya no puede manejar. Pero en lo que es alimentación sí soy muy consciente. No dejes la fotografía, No, que no, tanto te encanta. gusta. Gracias. Un placer enorme. Un placer para mí también. Lo que ¿eh? necesites contar, acá estamos. Muchísimas gracias y qué lindo conocerlos a Igual, ambos. igual, un placer, un cariño enorme a papá. Gracias.